Un saludo muy cordial a todos los auditores y auditoras de este programa. Espero que sean siempre más los que nos están escuchando, porque el tema que estamos tratando es muy importante. Es muy importante en la vida de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros. Hoy tenemos un invitado especial, don Marcos Winkler. Es una persona, un líder de lo que es la industria prácticamente lechera del sur de Chile o de todo Chile. Y la idea es que conversemos de agricultura, que veamos cómo impactan algunas cosas a la agricultura. ¿Cómo estás, Marcos? Gusto saludarte. Muchas gracias, muy contento por estar acá y muy agradecido de poder estar compartiendo juntos todo esto, lo que significa el desarrollo de la agricultura y en este caso puntual todo lo que significa este cambio constitucional y cómo nos va a afectar a nosotros directamente o cómo estamos trabajando nosotros para ello también, porque finalmente trabajamos harto y no siempre se comunica tanto, así que por lo tanto muy agradecido de poder comunicar toda la cosa que uno está haciendo. Muchas gracias, Marco. Yo creo que toda la agricultura familiar campesina, todo el campo, la gente de campo, tiene que estar atenta a lo que vamos a conversar hoy día. Primer tema que me gustaría tocar contigo es el tema de la soberanía alimentaria versus la seguridad alimentaria. Nosotros en este proceso constitucional insistimos mucho en lo que es la seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria mirado desde el punto de vista de la eficiencia en la agricultura, de aplicación de tecnología, aplicación de ciencia, y también la mirada eterna de los mercados externos donde podemos colocar nuestros productos, porque nosotros también tenemos que traer productos que no producimos en Chile, pero más que nada traer muchos insumos, tecnología y todo tipo de maquinarias que necesita nuestra agricultura. Entonces, la soberanía, en mi opinión, es una cosa que nos hace mirar hacia atrás. Ese concepto nos hace mirar como hacia atrás, a achicar la agricultura. La seguridad alimentaria nos hace mirar hacia adelante. Pero lo que está establecido, Marco, en la Constitución es la soberanía alimentaria. ¿Cómo afecta a la industria lechera este concepto? Bueno, la verdad que nosotros es tremendamente importante el concepto o el trabajo de lo que estamos llevando con esos dos conceptos entre soberanía y seguridad. Nosotros efectivamente llevamos trabajando mucho rato en lo que es seguridad alimentaria. Nosotros tenemos que ser capaces de producir alimentos para Chile y por lo tanto tenemos que tener ciertas certezas de poder producir en forma constante y permanente en el tiempo. Sin embargo, ahí se contraponen un poco los dos conceptos entre si es seguridad o es soberanía, porque detrás del concepto soberanía incluye, y eso es lo que es importante trabajar para que no sea así, fenómenos como no más importación, no más exportación, o incluye términos bastante poco viables para la agricultura como fijación de precios y cosas por el estilo que realmente producirían finalmente una disminución en la producción, producirían una disminución en el recurso de alimento para todos nosotros los chilenos. Por lo tanto sería bastante grave eso. O sea, consideremos lo siguiente: nosotros hace un par de meses acaba de informarnos desde Estados Unidos que sería interesante que Chile abastezca a ellos con una formulación infantil de menores de 12 meses de edad, de niños de menores de 12 meses. Y nosotros no tenemos una línea de producción de ese producto. Por lo tanto, nosotros mismos como país necesitamos importar ese producto de otro lado, de otro país que sí tiene la tecnología para poder darle esa leche a nuestros niños que son de menores de 12 meses de edad. Por lo tanto, nosotros, para que el mercado funcione, para que la alimentación realmente se abastezca en su totalidad, en el complemento completo, necesitamos de ciertos productos que vienen de afuera y así nosotros necesitamos sacar ciertos productos que producimos nosotros. Por lo tanto, lo que nosotros realmente para la agricultura necesitamos es seguridad. Nosotros necesitamos tener certezas para poder producir, certezas para que los agricultores puedan invertir, certezas para que puedan ir a largo plazo, y eso bajo el concepto de seguridad alimentaria y no tener algunas trabas o algunos elementos que producirían finalmente una disminución en la producción de alimentos, leche en el caso del rubro que yo lidero, pero como agricultura completa en general.
Efectivamente, las constituciones se hacen para darle certezas jurídicas a los ciudadanos. Pero esta constitución, Marco, genera mucho más incertidumbre que certezas, porque tenemos muchos temas que podríamos hablar. Por ejemplo, las aguas. Hoy día la industria nacional necesita agua, la industria nacional de los alimentos en especial. Y tú eres representante de la producción de leche. Entonces yo te quiero tocar primero el tema de las aguas y después te quiero tocar el tema del derecho de la naturaleza y de los animales. Porque la leche se produce con los animales. Y yo parto de la base que el agricultor y el agricultor chico, mediano, grande, lo que hace es cuidar mucho sus animales. Cuidarle la salud a sus animales, porque del cuidado de los animales es el producto que obtiene. Y por lo tanto, en mi opinión, darle derechos a los animales y considerarlos sintientes genera un conflicto probablemente, porque no se sabe a dónde termina el derecho a la naturaleza, dónde termina el derecho a los animales y dónde comienza el derecho humano de vivir con la naturaleza. ¿Qué opinas tú respecto a este tema tan complejo? Bueno, primero, uno de los temas complicados que abarca todo lo que hemos hablado y vamos a hablar, es que nosotros tratamos vía muchos medios distintos de tratar de llegar con la información nuestra agrícola al proceso, y la verdad que no fuimos escuchados en ningún momento por parte de las comisiones. Tratamos de llegar, hicimos un montón de solicitudes, porque lo que es importante para tomar todas estas decisiones que tienen que ver con la agricultura era justamente escuchar y ver y conocer la realidad, cuál es nuestra realidad, y qué es lo que nosotros necesitamos, claro, realmente. Porque esta constitución está basada en hipótesis, en muchas hipótesis y en muchas exageraciones y en teorías que realmente no se ven en la práctica. Entonces, escuchar a la realidad, se quiso poner la participación como un elemento central del proceso, pero finalmente no ocurrió. Tienes toda la razón en hacer ese comentario. Entonces, efectivamente, no logramos, y fue distintas vías, fueron muchas alternativas a través de ustedes como constituyentes. Tratamos de hacer reuniones y hicimos llegar también solicitudes directamente a la presidencia. Bueno, en fin, no logramos llegar con nuestra información agrícola, pero yendo al punto directamente con lo que es agua o animales sintientes. Justamente ahí se aplica lo que estamos conversando. Se interpreta algo que no es verdad. Primero, en el tema agua, la agricultura necesita... Es interesante, me gustó ese concepto. Se interpreta algo que no existe. Nosotros tenemos que producir alimentos con agua. Eso es así, y eso es un hecho. La producción de alimentos funciona con agua. Pero nosotros somos eficientes en el uso del agua. Y podemos ser mucho más eficientes en el uso del agua, pero simplemente pretender de que cortándole el agua a la agricultura va a producir un fenómeno positivo para la humanidad, la verdad que no lo va a hacer, porque nos vamos a quedar sin comida, porque agua es igual a comida. Entonces nosotros además no somos dueños del agua. Ese es otro concepto que la gente te dice, no, es que el agua es de alguien. El agua del Estado. Nosotros tenemos derechos de uso de esas aguas. Lo que pasa es que ese derecho tiene titularidad. Ese derecho tiene un derecho de propiedad, en el fondo, porque un campo, yo imagino en la zona central y más al norte, un campo sin agua no hace agricultura, ¿no es cierto? Claro, pero a lo que yo voy es que si yo tengo derechos de uso de agua, lo que tiene que cambiar y lo que tiene que mejorar es cómo administra el Estado esas aguas. La administración, porque tiene un problema. Si tienes pozos profundos con cierta cantidad de litros, o tienes cuencas estudiadas con cierta cantidad de entrega, perfecto. Nosotros, por ejemplo, en la zona de los lagos, es bastante distinta la problemática que en la zona norte. Claro. Pero en la zona sur, por ejemplo, nosotros tenemos el 90% del agua se va al mar. Por lo tanto, yo tendría que poder hacer uso de esa agua que está en los ríos o que está en los lagos, porque finalmente termina en el mar. Entonces, ¿y ahí el agua que llega al mar está perdida? El agua que se transforma de agua dulce a agua salada, por lo tanto ese proceso sí está perdido. Te lo pregunto, Marco, porque las discusiones que tuvimos nosotros, el ecologismo que está muy presente exageradamente en la convención,
hablaba de que prácticamente a los ríos no había que sacarle nada de agua, solo el agua que necesita el ser humano para vivir, porque de lo contrario se rompe la ecología costera marítima, que a mí me parece también un concepto tremendamente exagerado y dañino para el desarrollo humano. Ese es el problema. Si primero tiene que estar el desarrollo humano, después veremos cómo se controlan los ecosistemas para que no desaparezcan. Es que ahí ponemos otra vez en el concepto sobre la mesa sobre algo que se plantea un hecho que no es cierto, porque el circuito del agua funciona siempre. Del mar se va a evaporar, va a caer en una cordillera y finalmente va a terminar en el mar. Si yo entre medio la ocupé para regar las praderas, igual se vuelve a incorporar al sistema y finalmente por filtración termina en el mar igual. Por lo tanto, el agua que yo estoy sacando de un río, que lo estoy regando praderas o regando siembra, termina finalmente en sus circuitos nuevamente en el mar. Y como digo, para producir alimentos, por lo tanto necesitamos poder alimentarnos como corresponde, podemos tener que tener alimentos suficientes. Entonces, ahora, ¿hay temas que mejorar? Sí. ¿Hay que ser más eficiente en algunas zonas? O sea, el sí. Estado tiene que administrar mejor. El Estado tiene que administrar mejor, de todas maneras. Y también hay agricultores que lo tienen que hacer mejor. No tengo ningún problema. Y nosotros somos los número uno como gremio y como agricultores, buscando las tecnologías para hacer mejor uso del tema del agua. En el mundo la agricultura está ocupando agua cada vez en forma más tecnificada, calculado exactamente lo que necesita la planta o el animal, digamos, para vivir y para hacer producción. Y en el mundo se está desarrollando la agricultura en función de mejorar y ser más eficiente en el uso del agua. Eso aquí no se permitiría al cambiar derecho a uso a un permiso precario de agua. Es que por supuesto que va a cambiar en qué sentido, va a cambiar en la sensación o va a cambiar en la idea del agricultor. Esa certeza ya no la va a tener, por lo tanto va a tener más temor, va a tener más problemas en poder invertir a largo plazo, en poder hacer estructuras a largo plazo, porque no va a tener certeza. De nuevamente hay una incertidumbre enorme y sobre el agua, sobre el elemento más importante en la vida del ser humano, digamos. Entonces también se ha teorizado que hay ladrones de agua. Prácticamente todos los que tenemos derechos de agua, Marco, en la convención nos trataban como como ladrones de agua. A mí me decían que yo soy uno de los comisionados ladrones de agua que no permitía que los de Petorca tengan agua, lo cual me parece a mí simplemente una aberración, porque no estoy quitando el agua a nadie. Yo tengo un derecho de agua en un pozo profundo que invirtió uno mismo con su sacrificio para poder hacer producción de leche. Te quiero llevar a otro tema. El tema de las tierras ancestrales, la restitución de las tierras indígenas que está establecido reiteradamente en la propuesta de Constitución. Incluso los artículos transitorios se establece el Consejo Territorial Indígena, que está conformado por representantes de todos los pueblos indígenas y por representantes del Estado nombrados por el presidente de la República. Y este consejo tiene la misión de, en 4 años, determinar cuáles son las tierras indígenas, que podrían postergarse en 2 años más, prorrogarse en 2 años más. Y esto que hasta hoy día funciona porque en el año 1993 se establece un fondo para restitución de tierra, pero que se ocurría a través de resoluciones en tribunales. Ahora se le entrega a una comisión donde va a estar representado el propio grupo interesado. El grupo interesado en recuperar tierra son los pueblos indígenas, están representados. El grupo de interés está ahí, más políticos que se van a ser nombrados por el presidente de la República para establecer cuáles son las tierras a recuperar. Y esto se relaciona, Marco, con el concepto de las autonomías territoriales indígenas, porque hoy día tenemos comunas con autonomía, regiones con autonomía, y entre ambas va a funcionar la autonomía territorial indígena, que pueden ser grandes territorios en algunas regiones. Yo imagino que aquí en la región de los lagos podría ser la mitad de la superficie a lo mejor, y lo mismo o más en la región de la Araucanía y en la región de los ríos, y en la región, bueno,
Entonces, ¿qué impacto, qué temor, qué incertezas produce este tema de la restitución de tierra? Y te agrego, porque la Constitución dice que el derecho a restituir las tierras, a recuperar tierras, es un derecho que está declarado como interés general. Está declarado como interés general la propuesta de Constitución. Interés general significa que es expropiable. Entonces, los mismos grupos interesados van a participar en decir estas tierras queremos que sean restituidas y están declaradas de interés general, es decir, los grupos interesados van a decir estas tierras hay que expropiarlas porque son nuestras. Esto sí que causa un impacto en la agricultura enorme a todos los propietarios actuales. Después hablaremos del derecho a la propiedad que también está debilitado. Pero ¿qué opinión tienen ustedes, la agricultura, respecto a esta restitución de tierra, al plan de distribución de tierra y a la política de restitución de tierra que haría este Consejo Territorial Indígena? Lo que pasa es que el concepto, volvemos otra vez a plantear una situación que está fundada en hechos que no son reales. Porque ¿quién puede decir que efectivamente todas esas tierras tienen que ser restituidas? ¿O quién puede decir que esas tierras fueron tomadas de mala forma? ¿Por qué? Porque se asume que todas las tierras que eran de gente originaria eventualmente fueron tomadas de mala forma. Porque muchas personas vendieron sus tierras, muchas de ellos necesitaban hacer un cambio en sus vidas y finalmente sus campos los vendieron a alguien que con todas las de la ley compró la tierra y finalmente la hizo producir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hoy día, después de que han pasado muchísimos años, viene alguna descendencia de esa persona a supuestamente decir que esas tierras fueron tomadas de mala manera, y eso se está metiendo dentro de un concepto general a todo el mundo o a todo Chile, y eso no es verdad. Entonces, si bien es cierto, se cometieron errores, pero que también ya fueron resueltos. Entonces, ahí viene otro punto que se está trabajando en base a información equívoca, porque dicen es importante restituir las tierras que fueron tomadas de mala manera. Y en su minuto hablaban de 50.000 hectáreas, y resulta que eso se han entregado 4 veces ese valor en tierras. Por lo tanto, ya estaría con creces resuelto el problema, pero el problema sigue siendo un problema porque lo están generando en base a una información que es equívoca. Y es más, hay un punto que es aún más grave, que estamos tratando de hacerlo ver, y es que las comunidades a las cuales se le ha entregado la tierra en forma correcta, a la familia que se le ha restituido su tierra, se le entrega su tierra y después nos resulta que no puede producir, porque lo sacan del sistema productivo, porque esa tierra no es arrendable, esa tierra no es hipotecable, esa tierra no la puedo prendar. Por lo tanto, yo tengo mi tierra, quiero sembrar algo, voy a pedir un crédito en alguna parte para comprar semillas de fertilizante y no me lo dan. Entonces esa persona que recibió la tierra finalmente no la puede ocupar. Porque no dispone absolutamente de la tierra. Entonces finalmente tratan de resolver un conflicto que no lo resuelve. Por otro lado, el conflicto debería haber estado resuelto ya con las entregas. Entonces mezclan un montón de informaciones. Y obvio que finalmente todo esto genera nuevamente incertidumbre. Por lo tanto, eso genera poca certeza para poder invertir, poca certeza para poder seguir, porque nadie de nosotros está libre de que de repente alguien llegue con un papel diciendo, sabes que esa tierra era ancestral de otra persona, porque no hay certeza de nada, porque no tenemos claridad de quién es el que va a fijar las reglas del juego. Entonces, las reglas del juego aparentemente la fijaría este Consejo Territorial Indígena, que tendría, porque no sería ya legislativo el tema, porque prácticamente fíjate que ellos van a decir qué políticas, qué planes hay para restituir las tierras. Entonces, a mí me parece además muy poco democrático. Me parece injusto mirado desde el punto de vista que a lo mejor sí se cometieron excesos por allá hace 400, 500 años atrás, digamos, por los españoles. ¿Por qué las generaciones de chilenos de ahora tienen que pagar esas deudas que se habrían generado en esa época? Y hay un desarrollo humano y un desarrollo ciudadano donde se ha mezclado todos los pueblos originarios con inmigrantes de todo tipo, porque aquí no solamente hay inmigrantes europeos, hay inmigrantes de todos los lados que han llegado a Chile,
y eso hace la raza chilena. Entonces, aquí se está dando además derechos para uno en contra de otros, y esa incertidumbre es la que yo creo que a la agricultura en general los debe tener muy preocupados, porque genera un tremendo problema y puede también gatillar más problemas. Claro, pero yo estoy totalmente de acuerdo y lo vuelvo a mencionar como algo. Si uno quiere restituir una deuda porque se generó efectivamente, entremos en el punto de que la restitución corresponde que se haga bien hecha para que la persona pueda efectivamente después producir. Nosotros, a través de la Corporación de Desarrollo del Sur, que es una corporación de apoyo directo a mucha gente en las dos regiones, una institución birregional, y resulta que efectivamente tienen problemas porque les entregan sus tierras y después resulta que no pueden producir, no pueden generar nada encima. Y eso afecta al país. Entonces, finalmente, y si nos vamos a la Araucanía, tienen 300.000 hectáreas entregadas que no producen porque no pueden producir, no porque no quieran producir, sino que porque no pueden producir. Entonces, finalmente, el granero de Chile dejó de ser el granero de Chile porque hay un montón de hectáreas que no pueden ser utilizadas. Entonces, la forma en cómo se está ayudando o se está restituyendo está equivocado. Entonces, hay que cambiar, primero definir efectivamente qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, pero cómo lo vamos a insertar a todas esas familias que se les va a entregar tierras, cómo lo van a insertar dentro del aparato económico del país. Bueno, todo eso está abierto, todo eso es parte de la incertidumbre. Estamos conversando con Marcos Winkler. Marcos Winkler es el presidente del Fedeleche. Ahora estas semanas también están muy preocupados ustedes porque tienen el Gran Chile Lácteo después de 2 años que no se hizo, ¿no es cierto? Una gran actividad que es más bien técnica, que orienta, que entrega antecedentes, conocimiento a todos los productores de leche. Estábamos conversando sobre el impacto que tienen el cambio de derechos de agua, a los permisos de agua, el tema que puede significar la restitución de tierras declaradas de interés general y por lo tanto tierras expropiables en la agricultura, ya que no está definido cuáles son las zonas geográficas que afectan las autonomías territoriales indígenas. Y también me preocupa a mí porque en general la agricultura está mirada a baja escala en la Constitución, ya que por ejemplo le pone deberes al Estado para que se impulse los circuitos cortos comerciales, las ferias, por ejemplo, de productos agrícolas. Y el Estado no tiene en la Constitución, Marco, el deber de incursionar, impulsar la conquista de mercados externos en este mundo globalizado, en que un país necesita a otro, y nosotros los chilenos, Chile, necesita de todo el mundo para poder desarrollarse, porque esa es la técnica que está ya demostrada, ese es el modelo que está demostrado para que exista desarrollo humano. ¿Ese es un problema que también les preocupa, Marco? Absolutamente, y hemos trabajado mucho con todos los actores de gobierno, de tal forma de poder promover este mercado. Nosotros necesitamos que dentro del rubro agrícola y dentro del rubro nuestro, que es el lechero, funcione el mercado tanto interno como el externo. Es la única manera de que podamos mejorar la producción, podamos producir más y podamos alimentar finalmente a todo el mundo. Consideremos un punto. Durante momentos de pandemia, mucha gente, o todos nosotros, nos tuvimos que guardar y encerrar en nuestras casas, y por lo tanto aumentaron el consumo de lácteos. ¿Por qué era importante? Porque la proteína era importante dentro de la dieta, y por eso aumentó el consumo de lácteos, y yo tengo que ser capaz de producir más, y para poder llevar esos lácteos a todas las mesas. Y si no somos capaces de producir más en forma rápida, necesito poder tener un mercado externo donde traer esos productos lácteos de afuera y incluirlos dentro de la dieta de todos nosotros. Entonces, esos son fenómenos que se van produciendo y que necesitamos que se mantengan en forma clara, porque necesitamos que se exporte, necesitamos que se importe, necesitamos que el mercado funcione, también las ferias, pero así como las grandes empresas. Entonces, el mercado tiene que funcionar, y eso es algo que nosotros hemos trabajado mucho, hemos conversado mucho, hemos tenido muchas reuniones y mesas de trabajo, y bueno, ahora con el nuevo borrador lo mismo, de que estamos muy encima de
de poder tener nuevamente, como ya se ha dicho, las certezas en relación a eso para que el mercado funcione y para que nuestro rubro siga creciendo y pueda alimentar a todos los chilenos. Estamos en el corazón de la ganadería, nuestra zona, tierra de la leche, o patria de la leche, tierra de la carne. Hablemos un poquito más de los animales sintientes, porque el derecho de los animales y el derecho a la naturaleza es un concepto nuevo que claramente también genera muchas incertidumbres, especialmente si estamos en el corazón de la ganadería. ¿Qué opinas tú? El tema del concepto de los animales sintientes es un tremendo tema, porque vuelvo a mencionar de que está basado sobre ciertas estructuras que no están claras o no están definidas. ¿Quién puede decir lo que siente un animal? Entonces está basada la estructura del animal sintiente sobre el hecho de creer de que un animal es feliz por estar en una condición u otra. Yo no puedo saber si es que un animal, un perro, un gato, una vaca o un caballo van a ser felices bajo ciertas condiciones. Lo que nosotros sí tenemos claro, y ahí compartimos el trabajo duro que hacemos diariamente, es que nuestros animales tengan bienestar animal, que estén en buenas condiciones, que estén sanos, que no estén enfermos, que no estén, nuestras vacas que no estén cojas, que estén en un ambiente, que estén o ya sea en una pradera o ya sea en un galpón, y si ese galpón tiene las buenas condiciones de donde está el animal, para que efectivamente esté con bienestar animal. Pero yo no puedo saber si una vaca va a estar feliz afuera en una pradera o adentro en un galpón. Por lo tanto, el concepto de animal sintiente es un concepto muy complicado, porque están suponiendo de que el animal puede ser feliz en una condición u otra, y eso no es tan claro. Bueno, la Constitución se basa en teorías efectivamente inexistentes, y una de ellas, la que Marcos Winkler nos acaba de explicar. Para mí es tremendamente complejo darle derechos, asignarlo como sujeto de derecho a la naturaleza y a los animales sintientes, porque primero está el derecho humano, el derecho humano a desarrollarse con la naturaleza, digo yo. Estamos llegando ya al final del programa, Marco, transcurrió muy rápido estos 30 minutos, así que te doy el micrófono para que puedas despedirte de toda la agricultura, y especialmente esa agricultura familiar campesina, que es el gran protagonista de la ganadería chilena. Absolutamente, estamos realmente, invitarlos realmente a todos a acercarse y a trabajar en conjunto. Nosotros como gremio queremos ser un gremio que podamos unirnos todos, la ganadería familiar campesina, y con todo el resto de la agricultura, de tal forma de poder hacer un país agrícola y potente, fuerte, que podamos abastecer a todos los chilenos, darle alimento a todos los chilenos. Eso es lo que más nos interesa. Por lo tanto, trabajar todos juntos. Muchas gracias a ustedes por el espacio, e invitarlos a acercarse y a trabajar en unión. Muchas gracias, Marquito, se fue el tiempo, que tengan suerte en Chile Lácteo, que les vaya muy bien y no pierdan la esperanza. La agricultura chilena tiene que seguir creciendo. Hasta pronto, chao, chao.